Bueno, hoy vamos a hacer la última charla del ciclo de Casas y Casos. Y hoy nos visita Franco Piccini del estudio Arzubialde. Y bueno, les voy a leer la presentación que hacen de ellos mismos en su sitio, que me parece muy representativa. Dice: los Arzubialdes pueden ser proyectistas, dibujantes, docentes, músicos, eventuales carpinteros o empresarios, pero siempre se subordinan a ese ser aglutinante e intangible que es Ernesto Arzubialde, director imaginario, alter ego colectivo. Se interrogan sobre cómo operar en la ciudad, cómo entender ese artificio fascinante y en constante transformación, cómo responder a la perversa lógica inmobiliaria, al uso de los recursos y materiales disponibles y a la necesidad de autogestionarse los encargos. Desde 2006 a la fecha trabajan realizando proyectos y obras en Rosario y ciudades del interior argentino, con experiencias diversas tanto en la obra privada de pequeña y mediana escala como en proyectos de espacio público. Me gusta esa presentación del estudio como un colectivo que está puesto como en el equipo y afuera. Así que te dejo la palabra para que nos cuentes si querés compartir pantalla y Dale. Muchas gracias por venir. Sí, sí. Bueno, genial. Yo digo que no más que un colectivo somos como un rejunte nosotros. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, esta casita que les voy a contar es un trabajo que hicimos, que está dentro de una serie de proyectos que hicimos en el estudio, dentro de la camada de créditos Procrear, que fue en el lapso 2000, en nuestro trabajo en particular, con nuestra experiencia con Procrear fue entre 2013 y hasta 2017, digamos, que incluyó mucho trabajo de proyecto, de resolución muy rápida y medio dramática, y también nos permitió como terminar de consolidar una forma de trabajo que veníamos haciendo esporádicamente, que nos permitió involucrarnos mucho más en el proceso de construcción, a un nivel no solo de, no digo de empresa constructora, porque en realidad nosotros en este tipo de encargos así de pequeña escala tenemos una relación con un grupo de constructores bastante cercana porque laburamos hace muchos años con ellos, pero no, digamos, no es que gente que nos responde a nosotros como empresa, sino simplemente hay como una forma de trabajo conjunta en la cual entendemos determinadas maneras de operar de ellos, y ellos saben más o menos por dónde va nuestro trabajo. Y bueno, y dentro de la lógica del seguimiento de obra y el seguimiento de los recursos, de los desembolsos y demás, de cómo funcionaba el crédito, no me explayo demasiado en eso porque me parece que más o menos todos imagino que pueden estar al tanto de cómo era la operatoria. Y de hecho, bueno, cuando cuento ahora la casa, porque tiene mucho que ver, esta fue una de las primeras que hicimos, pero bueno, el involucrarnos con la construcción nos permitió, diría que, tener como un momento de proyecto en el avance de la construcción. O sea, como que la idea de imaginar un proyecto en el estudio, producir un legajo, un proyecto ejecutivo, un legajo de obra, y luego proveérselo a un constructor que lo ejecute, no estuvo tan claro, aunque, bueno, generalmente eso ocurre, porque hay cierta informalidad en el trabajo cotidiano del arquitecto en Argentina en general, donde muchas decisiones se van tomando en obra, pero generalmente cuando uno no tiene la posibilidad de tener una relación cercana con la construcción cotidiana y con los constructores, ocurre que por ahí muchas decisiones, bueno, las que se tomaron en el taller, en el estudio, de una u otra manera, mejor o peor, son las que se ejecutan luego en obra. Nos ocurre que en todos los casos estos de casas de Procrear tuvimos una experiencia donde tomamos decisiones, digamos, bien relevantes para los proyectos, aún habiéndolas pensado en taller, habiéndolas dibujado exhaustivamente,
en el momento de estar en la construcción también hemos hecho cambios sustanciales a algunas decisiones que habíamos tomado. Y por un lado, eso es, digamos, una de las características de todos estos proyectos que realizamos dentro de Procrear. La otra es esta idea de que surgió, diría yo, que con esta casa, fue como una idea de proyecto que después terminamos trasladándola a todos los proyectos que hicimos de Procrear, porque la primera inquietud que tuvimos es, bueno, uno proyecta una casa y sabe que con recursos limitados probablemente la idea sería imaginar una construcción en etapas o una idea de crecimiento futuro que quede planteado. Entonces lo que en principio nos preocupaba, particularmente a mí, porque aparte de ser el primer proyecto que hicimos dentro de la lógica del crédito Procrear, es nuestra casa, es mi casa familiar y personal. Yo ahora estoy acá hablando de la casa. Entonces lo que a mí me preocupaba era ir a vivir a una casa que esté eternamente en crecimiento o en construcción, donde por ahí quedan los fierros esperando un encadenado que luego va a continuar para hacer la habitación que a futuro uno puede llegar a necesitar. Entonces, dentro de esa inquietud, cuando estábamos pensando el proyecto, surgió esta idea de esta estructura que se llama Miriñaque, que es una estructura que se utiliza como para darle forma, eso ustedes verán estos vestidos estas son como las más conservadoras, hay unas con forma de cisnes, bueno, en fin. Lo que nos interesaba de esto era que uno tiene como la cáscara exterior, la forma que la vivienda adopta y con la cual uno se presenta y uno dice, bueno, ¿cómo es mi casa? Porque no solo para pensarla porque era mi vivienda personal, sino también para decir, bueno, cuando estemos haciendo otros proyectos, de qué manera nosotros podemos presentar soluciones donde la gente que puede ir a vivir ahí ya tiene una idea de más o menos cómo es la vivienda, cómo se ve de afuera, cómo se plantea, y luego por dentro uno tiene como cierta libertad para ir moviéndose, crecen cosas, se mueven de lugar, entonces siempre había algún elemento que nos permitía organizar la estrategia general y luego dentro de esa estrategia general que nosotros planteábamos, el crecimiento se iba dando sin la necesidad de que se notara. O sea, uno no percibía de entrada. Uno, cuando veía las casas, y nos ocurrió en todas, yo hoy no voy a mostrar ninguna otra, pero esto fue como algo que fuimos indagando cada vez un poco más, y siempre veíamos que al trabajar con esta estrategia, la casa a los 2-3 meses de construcción, al inicio casi ya tenía su impronta bien definida y luego todo lo demás iba como medio acoplándose internamente. En el caso particular de la Casa Jazz, la cuenta que nosotros habíamos sacado es los recursos disponibles permiten hacer una casa de 65 metros cuadrados. Si nosotros, la necesidad podría llegar a ser una casa de 80 metros cuadrados. Un crecimiento futuro razonable requeriría ser una casa que tuviera un poquito más de 100 metros cuadrados. Entonces, lo que nos imaginamos es empezar a pensar en toda esta envolvente como un contenedor de metros cúbicos que luego tuviera el crecimiento o permitiera el crecimiento internamente. Eso por un lado. Entonces organizamos como 2 pabellones que no tienen divisiones internas, donde en uno va a estar al norte la galería, el comedor, cocina, etc., y en otro los dormitorios. Y hay un núcleo que sí es el fijo y que está bien definido, que es el sanitario, que de alguna manera articula ambos pabellones. Ya una vez imaginada esta estrategia general, el único elemento que de alguna manera rompe un poco con esas 2 lógicas bien definidas es como esta diagonal que por una cuestión de las características del lote, que es lindero, el terreno está lindero a una plaza, entonces nos resultaba interesante imaginarnos que podríamos pensar en que la plaza era también como una fachada, más allá que legalmente eso es medianera, tener algún tipo de apertura que nos permita pensar que la casa se podría ingresar desde la plaza, como si esa fuera su fachada. Entonces, con esta serie de elementos que definimos la estrategia general programática, y luego la problemática que teníamos era que
si nosotros queríamos hacer una casa de 100 metros cuadrados, Procrear en ese momento, este es un crédito que se hizo con 400.000 pesos, el crédito de 400.000 pesos, y los desembolsos eran 4 de 100.000 pesos. Entonces nosotros sacábamos la cuenta y decíamos, bueno, 100.000 pesos no me alcanza para hacer, por ejemplo, los muros y el techo, que es lo que Procrear te exigía para poder cumplir con los requerimientos del primer desembolso, que en realidad sería como el primero, supongamos esos primeros 100.000 pesos eran adelanto. El primer desembolso iban a ser 100.000 pesos más, que para eso sabíamos, porque teníamos la experiencia de colegas y demás, que el banco mandaba a alguien que sacaba una foto y la mandaba a Buenos Aires, y alguien en Buenos Aires veía esa foto y decía, bueno, la casa tiene que estar cerrada, o sea, con los muros, y techada. Entonces decíamos, si nosotros tenemos que cerrar los muros y hacer los muros como debemos hacerlo, con cierto, digamos, cuidando ya con los estándares de confort, de aislación, etcétera, que tiene que tener, los recursos no nos van a alcanzar para hacerlo. Lo mismo con el techo. Entonces lo que nos imaginamos es que pudiéramos definir estos dos ambientes, pero pensándolo con una lógica de capas. Entonces, en lugar de construir los muros, construir la pared, e imaginarnos que la casa después podría estirar alguno de los pabellones para ir creciendo, lo que hicimos fue como inflarla y concentrarnos en que con cada desembolso nosotros íbamos a hacer, como si fueran las capas de la cebolla, íbamos a hacer una de esas capas. Entonces, en la primera etapa solamente era el muro interior de 15 y la estructura portante con la chapa, pelada, solamente el primer elemento. Y así, paulatinamente, íbamos a ir como adosando cada una de las capas necesarias. Entonces, en el primer momento levantamos la pared de 15 interior, que es esta etapa de la obra. Entonces, algunos elementos estructurales. Y ahí lo que están viendo es, bueno, el proceso de constructivo, una pared de ladrillo común de 15 y la aislación hidrófuga. Y ahí ya más o menos vamos teniendo como la impronta del volumen. Luego hicimos la estructura metálica que sostiene el techo. Y mientras tanto íbamos imaginando cuáles eran, en realidad teníamos como una estrategia general de decir, bueno, va a haber un muro de 15 interior, una lámina de chapa acanalada común, y ahí, una vez que ese volumen esté definido, cerrado, con la chapa ya en el techo, que es esto que ustedes ven acá, podemos llamar al banco, viene, saca la foto, y nadie nos va a preguntar si está la aislación, si el muro sirve, si cumple con determinado estándar o lo que sea necesario. Entonces, simplemente importaba la imagen de tener la casa cerrada. Entonces, finalmente, una vez que teníamos esta capa interior definida, procedemos como a forrarla y ahí a resolver la aislación térmica y la terminación definitiva. También imaginándonos, cuando nos pusimos a pensar cómo podíamos resolver esa aislación, lo que decidimos hacer fue una losa, digamos una losa alivianada con perlas de EPS, donde al saber que esto no es transitable, entonces lo que hicimos fue llevar al máximo, o en realidad al mínimo, a la mayor posibilidad de liviandad posible, de mayor cantidad de telgopor o de EPS que podíamos ponerle en el dosaje, para pensar según cálculos que hicimos, de que con 12 centímetros de una losa apoyada vertida sobre esta chapa, resolvíamos las condicionantes de aislación térmica. Y a su vez, como el pabellón en el cual se ubican el comedor, la cocina y el estar y demás, tiene como si se quiere, este momento de mayor altura, que es la idea también que dentro de esta envolvente, poder dejar una reserva para unos metros cuadrados que podrían ubicarse dentro en un entrepiso a construir a futuro, siendo muy económico, porque en realidad cuando uno se pone a sacar cuentas, elevar a una pared, el presupuesto necesario para eso era digamos, no era algo relevante y muy fácil de realizar, pero la problemática que teníamos es que
esta pendiente muy pronunciada nos generaba un problema para el momento de poder colocar esta losa alivianada, que aparte es como medio líquida, no es un elemento, digamos, no es un material que pueda por sí mismo sostenerse, sino tiene un sustento hasta que endurezca más o menos razonable, con lo cual eso nos hizo pensar en dos cosas. Si nosotros colocábamos la estructura en el sentido en el cual la chapa se podía clavar sin necesidad de tener clavadores, resolvíamos un problema que era, bueno, no gastar ese dinero en los clavadores, pero a su vez, ya que la chapa está colocada en el sentido contrario del que debería estar si tuviéramos que colocarla y si fuera la chapa que quedara a la vista, porque para desagotar, para el sistema de una chapa canalada que luego está perforada, poner las líneas en el sentido contrario a la pendiente es, digamos, un problema, pero para lo que nosotros necesitábamos, que era colocarle esta losa encima, funcionaba bien, porque este mismo acanalado iba de alguna manera permitiéndonos que el hormigón, mientras lo íbamos echando, iba quedando ya como trabado en el mismo acanalado de la chapa. Entonces, finalmente hicimos este envoltorio de telgopor y cemento, y luego podríamos decir que es como que la pintamos de ladrillo, porque toda la envolvente exterior, que es de ladrillo por una cuestión de que mientras estábamos construyéndola, teníamos aún dudas de cómo podía ser esa envolvente final, si podría ser, nos podríamos imaginar quizá como un encofrado exterior y hacerle como una envolvente de hormigón, una pequeña capa de hormigón, porque hacer otra pared de 15 nos parecía como demasiado. Lo que nos ocurrió fue que cuando estábamos en la construcción, en un corralón, en un vendedor de ladrillos que hay acá en el cruce, muy grande, frenamos un día para ver qué tenía, y tenía estos ladrillos grandes, que son el típico ladrillo mendocino que se llama, que es como un ladrillo de una dimensión un poco más grande, tiene 6 centímetros de espesor, mide 27 de largo y unos 16 de ancho. Un ladrillo convencional, ponele de un horno bonaerense, tiene 12 por 24 por 5. Entonces, ya ese 6 centímetros de espesor nos pareció interesante para imaginarnos un muro que necesitaba tener alguna capacidad autoportante, porque a pesar de estar cada tanto anclado al muro interior, iba a estar básicamente suelto, no va a estar pegado, porque entre medio tiene que quedar una cámara de aire que nos permita colocar la aislación térmica. Entonces, finalmente, como que la envolvente queda resuelta así: el muro de 15 interior, la estructura de perfiles de chapa plegada, la chapa, luego toda la aislación térmica hidrófuga, y finalmente esta envolvente de ladrillo. De cualquier manera, más allá de la dimensión que tenía el ladrillo, lo que nos pareció más interesante todavía es que había unos 7.000, 8.000 ladrillos que tenían esta inscripción, todos. Y como estábamos ahí dándole vueltas a la posibilidad de ponerlos así de panderete, esto fue lo que nos terminó como de dar fue como el empujón para decir, no, definitivamente, porque primero que nos pareció llamativo que esta es una estrategia de marketing totalmente descabellada, porque uno está como firmando el ladrillo donde no lo va a ver nadie, porque después cuando uno pone uno sobre otro no se ve. Pero por otro lado nos recordaba como a, no sé, los constructores de catedrales medievales que firmaban, cada gremio de constructores tenía como su marca de picapedrero y firmaban sus trabajos, o en las catedrales góticas que había 2 gremios de constructores que cada uno hacía la mitad de una, y iban como compitiendo a ver quién terminaba primero, quién avanzaba más, o quién era más eficiente. Entonces, nunca, como en esta obra nos topamos de casualidad con estas inscripciones. Yo después traté de hacer un trabajo como de investigación para ver de dónde venían, qué eran, si era un horno, si podíamos comprar más, si podíamos saber. Bueno, la cuestión que no, incluso he hablado con fabricantes de ladrillos mendocinos, pude conocer a alguien que compraba ladrillos de Mendoza y los vende en la zona. Me dijo que esta inscripción significaba Huanca, o era algún horno de ladrillo, pero que él hacía rato que no los veía, así que no sé, nos encontró en ese momento y nos pareció interesante, porque termina siendo como una especie
de mural ahí con estas pequeñas inscripciones. Bueno, estos dibujos que yo les voy mostrando son dibujos del proceso, muchos del proceso de proyecto y muchos del momento de la obra, de estar ahí mientras haciendo el muro interior, imaginando cómo podía resolverse ese muro exterior y cómo podía resolverse el piso. Esta es una opción de piso, por ejemplo, entablonado sobre la carpeta que finalmente no utilizamos, pero es la forma de trabajo que generalmente tenemos en el estudio, que es bastante variada con respecto a las herramientas que utilizamos, porque no sé, hacemos render, a veces para definir cosas de obra, en vez de un legajo, sino imágenes que se concentren sobre cuestiones medio fragmentadas, bueno, no sé, la caja muraria, o de qué manera hay que definir alguna cuestión estructural, algún detalle, bueno, axonometrías, dibujos a mano, maquetas, son, digamos, la forma de trabajo cotidiana. Y bueno, finalmente queda este envolvente de ladrillos de panderete, que cubre todo. Su función es proteger y terminar de cerrar esa cámara de aire que tiene la aislación térmica, y bueno, y darle esta terminación exterior. Y ese mismo ladrillo, como yo les decía que a la plaza lo que nos interesaba era tener como una lógica de fachada, las habitaciones o sea, las ventanas de las habitaciones dan a la plaza, pero la estrategia que encontramos para poder definir un momento intermedio que no deje las ventanas directamente ubicadas sobre este espacio público fue generar como este patio filtrado por un muro que es la misma traba, o que continúa con la misma traba, la misma lógica del muro que termina funcionando como envolvente, casi como si la traba se abriera un poco y nos permitiera el paso de aire y de luz, y genera como este filtro. Entonces uno desde las habitaciones, a través de esta pantalla, percibe digamos, el espacio o tiene cierta perspectiva al espacio de la plaza, y casi que lo percibe como propio, como que la casa está dentro de este gran terreno. Y ahí cuando dobla, digamos, esta diagonal, se encuentra con la puerta de ingreso a la vivienda, que es este portón de chapa que también da, la puerta no está sobre la fachada de la plaza, sino que es como que estuviera mirando al frente, pero a través de esta diagonal te va como te va como acompañando al ingreso. Y del lado interior, las habitaciones dan como este patio controlado, que ahora esta es una foto ya de hace un par de años, está como más invadido por vegetación, y también de alguna manera en verano, este es el oeste, en verano funciona, hay como un microclima que se arma interesante. Nosotros hemos sido testigos de cómo la misma vegetación digamos, va ayudando al funcionamiento térmico de todo este ambiente, y se genera algo interesante. Y de la misma manera, al ser al oeste, es como que la misma pantalla pone en evidencia y permite algo que por ahí en la ciudad, o que por lo menos en el suburbio es posible, que es tener como una relación con el horizonte y con el atardecer que te dé perspectiva, que uno pueda como ir experimentando a lo largo del día las diferentes sombras que esto va arrojando a medida que el sol se va moviendo. Y luego en el interior, cuando nosotros nos mudamos a vivir a esta casa, esto digamos, así era el espacio, por ejemplo, de las habitaciones, ¿no? Como un gran pabellón, la cama la pusimos allá en el fondo, y luego lo que fuimos haciendo fue como juntando estas maderas y ir imaginándonos un mobiliario interno que nos permitiera subdividir los dormitorios y a su vez generar espacio de guardado, y el cual fuimos construyendo así, acopiando pedazos de madera, generando esta información de cómo eran los muebles, cómo eran los despieces, comprando la madera ya cortada en un aserradero, reservándola, y a medida que íbamos pudiendo organizarnos, construyendo o ir armando estos módulos que tienen un detalle de alta precisión, son muy simples, digamos. Esto también es algo que utilizamos en todos los proyectos de Procrear, que siempre, bueno, en este caso porque era mi casa, y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer unos muebles? Listo, los muebles me encargo de hacerlo yo.
¿qué sé de carpintería? No sé demasiado de carpintería, como que mi manejo es bastante rústico. Entonces, bueno, poner un tornillo autoperforante no tiene mucha historia. Es como que, y esto a cada cliente que tuvimos de propiedad le preguntábamos, decíamos, bueno, ¿qué sabes hacer o qué te parece interesante? ¿Qué es lo que vos crees que podrías hacer en la casa? De manera de algo que existe y que vemos cotidianamente, que es la autoconstrucción. En Argentina la gente construye sus casas, sus propias casas, o muchas de las cosas de sus casas, tratar como de encauzarla también, decir, bueno, a ver, ya de entrada pensemos en el proyecto, y si hay algo que vos considerás que sabés hacer bien, decínoslo desde el día cero, y lo tratamos de que sea realmente relevante dentro de las decisiones que tomemos en el proyecto. Entonces todo ese mobiliario lo íbamos haciendo y estaba ahí afuera, reserva lo pintado, ya pintado, organizado y demás en el exterior, y luego lo fuimos montando dentro de ese pabellón y primero para poder cerrar como esta mampara que define el pasillo y las habitaciones del otro lado, y luego de a poco cerrando los espacios interiores. Este es como un trabajo que luego de habernos mudado llevó un año y medio, 2 años más de trabajo así de a poco que fuimos haciendo, y es lo que va definiendo casi como termina de cerrar toda la organización interna, divide la cocina del sector de despensa, lavadero y más de servicio, las habitaciones, y bueno, y este era el plan que teníamos desde el día cero para este gran espacio, que utilizamos así por unos 3 años más o menos, y en algún momento empezamos a definir la presencia de este entrepiso que tiene la misma lógica que el resto del mobiliario, es como también un mueble que define, termina de cerrar un sector como de guardado debajo de la escalera y el espacio ahí de biblioteca, y arriba un estudio. Y este gran ventanal que ven ahí a la izquierda, que está, digamos, ubicado en relación a esa diagonal que les mostraba al principio en uno de los dibujos, cuando les comentaba que esto estaba al lado de un gran terreno que es un espacio público, que en este momento tiene como eso da al sur, tiene cuando el ambiente no tenía el entrepiso, ya de por sí era una espacialidad muy interesante. La decisión de hacer el entrepiso costó un poco, porque la verdad era un lindo espacio, pero por otro lado, ese mismo ventanal estaba concebido un poco para esta idea, cuando en invierno el sol se oculta, digamos, más atrás, más hacia el sur, nos pareció interesante poder tener esa relación, perdón, en verano, cuando se oculta más hacia el sur, tener esa relación con el atardecer. Y también con ese gran espacio público que nos ubica ahí, nosotros estamos como direccionados a una visual hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad. Y desde el parque es como el ojo este que asoma, no hay otra ventana ni otro momento de la casa en la cual que se vea, digamos, de este sector, ya que todo este perfil de pantalla y de muro perimetral que va cerrando oculta todo lo que está, digamos, pasando por detrás. Y no hay más que eso. Muchas gracias, Franco.